Bien, buenas tardes. Continuamos. Quedó pendiente temas de la unidad 3. ¿Preguntas? ¿Alguien de la clase pasada? ¿Nada? Bueno, perfecto. Mm. Teníamos el principio de lesividad que lo desarrollaron con el profesor en las clases prácticas. ¿Se lo acuerdan? ¿En qué consistía? ¿Alguien que me aporte alguna idea? ¿En qué consiste? ¿Nadie? Sí, ok. Claro, claro, porque el principio de lesividad está vinculado directamente a la afectación a un bien jurídico para que habilite la reacción estatal a partir del uso del derecho penal como herramienta de control social. Por la definición, ¿se acuerdan? Que el derecho penal es una herramienta de control social. ¿Eh? Bueno, pero eso es está bien lo que vos estás diciendo, que no se puede castigar el pensamiento o las acciones privadas, está vinculado con el principio de reserva. Pero cuando nosotros vinculamos el principio de lesividad, necesariamente tenemos que hacer una referencia justamente por vinculación, al bien jurídico. Como pauta, el derecho penal y los delitos en particular definen o establecen cuáles son las conductas que realizadas producen una alteración en el mundo de lo fáctico con una afectación directa a un bien jurídico tutelado por la norma penal, por el tipo penal. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el tipo penal es un elemento componente del concepto de delito. ¿Se entiende? Entonces, y el bien jurídico está contenido en el ámbito de protección de la norma penal, específicamente en el elemento tipo. ¿Se acuerdan que por definición, y lo habíamos desarrollado, hay elementos genéricos y elementos específicos que están contenidos en el concepto de delito? Si nosotros hacemos una definición muy, muy sencilla, decimos que el delito es la acción típica, antijurídica y culpable. ¿Se entiende? Eso constituye, a grandes rasgos, a partir de la teoría estratificada del delito, los elementos componentes del concepto. Pero para que nosotros podamos establecer cómo el derecho penal reacciona y a partir de cuándo reacciona, es cuando detecta la realización de una conducta que infringe la norma penal afectando un bien jurídico protegido por la norma penal. Entonces tenemos una relación entre tres conceptos. ¿Se entiende? La conducta de un individuo que afecta la integridad de un bien jurídico ajeno, desde luego, que provoca la reacción del derecho penal. La reacción del Estado utilizando como herramienta el derecho penal. ¿Sí? Sí, ahí vamos a una situación. Es decir, la cuantía en la afectación del bien jurídico tiene vinculación también con figuras penales básicas, hola, o figuras penales agravadas, o supuestos típicos atenuados. Pero además tiene otro problema que se lo agrego, que es que el principio de lesividad exige una afectación al bien jurídico, que produzca alguna alteración, menoscabo o eliminación del bien jurídico. Pongamos un ejemplo de eliminación del bien jurídico tutelado. El delito de homicidio produce la muerte de una persona. Evidentemente ese bien jurídico vida se pierde, justamente. En el robo de un objeto del patrimonio de una persona, lo que produce es una afectación a ese patrimonio por disminución
y, valga la redundancia, afectación a la integridad de ese bien jurídico. Claro, pero ya vamos a ir a ese punto. Vamos por parte un segundito porque ya forma parte de la parte final del principio de lesividad. ¿Sí? A ver. Bueno, porque son, claro, lo que ocurre es que la relevancia jurídica que se le da en el ámbito del derecho al bien jurídico, a ver, se transforma en un ámbito de tutela limitado. ¿Te das cuenta? Porque aparte, el bien jurídico es preexistente a la norma, es inherente a la condición humana. Si hablamos de la vida, no hay ser humano si no hay vida. Esto es evidente. Y además la integridad física de ese ser humano está relacionada con este bien jurídico superior que es la vida. ¿Estamos? Y de ahí podemos derivar un montón de supuestos. Sí, 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 claro. Cuando lo desarrolla, pero bueno, eh, vale la pena leerlo para ajustar el concepto. Pero para que vos tengas en cuenta, el bien jurídico es prejurídico, porque lo que tutela la norma son bienes propios de las personas. La vida, el patrimonio, la integridad, el nombre, las relaciones vinculares, sí. Sí, probablemente, pero no en todos los casos, porque en definitiva la cuantía del daño hace referencia a si opera o queda excluido el principio de lesividad por inexistencia de una afectación jurídico relevante al bien jurídico. Te pongo un ejemplo para traducirlo al castellano. Supongamos, vos estás comiendo en este momento una factura, ¿sí? Que es una factura hecha de autor. Ponele que tenga características especiales en cuanto al dulce, al contenido, lo que fuera, y te la trajeron importada de otro lugar y vos la estabas esperando. Bien. Y pasa una persona y te la sustrae y se la come. Te está provocando un daño patrimonial, ¿se entiende? Y en el caso subjetivo tuyo es un daño patrimonial grande, porque eso tenía un significado adicional en cuanto al valor, al costo y a lo que representaba ese bien consumible, ¿sí? Pero supongamos, si la persona levanta una miga de la mesa donde vos estás comiendo este dulce, evidentemente no tiene una entidad suficiente como para disparar la reacción del Estado mediante la herramienta derecho penal. ¿Me explico? Entonces, de repente, si vos entras a un kiosco y sustraes un caramelo del frasco, bueno, frasco, esto es súper antiguo, pero del lugar a donde están exhibidos los caramelos, evidentemente estás produciendo una afectación, estás provocando una afectación a la integridad patrimonial de los bienes de cambio de ese negocio, de ese kiosco, pero no tiene una entidad suficiente como para que la... Claro, no, no, no hace falta que sea alevoso. Hay lesividad, pero es insignificante. Y ahí está la palabra clave. El principio de insignificancia torna desproporcionada la reacción del Estado en cuanto a la real afectación del bien jurídico. Estos son los delitos de bagatela, correcto, es eso, ¿sí? Y me parece que esto de alguna manera responde en parte a lo que vos me preguntaste, ¿sí? Sí. Bueno, guarda porque la bagatela no necesariamente tiene que ver con los delitos de cuello blanco. Sí, la bagatela hace a la mínima insignificancia en la afectación al bien jurídico en la comisión del hecho. Porque si nosotros lo encuadramos al tipo penal objetivo de el hurto, podemos decir que la sustracción de la miga del dulce que tenía el compañero encuadra en el tipo objetivo del hurto. ¿Por qué? Porque sustrajo una cosa total o parcialmente ajena en contra de la voluntad de su propietario. ¿Sí? Aprovechando algunas circunstancias de descuido, de clandestinidad, o bueno, no importa. ¿Se justifica que el Estado inicie una investigación, lo llame a proceso a la persona que levantó la miga? ¿Se entiende? Y por otro lado, imaginemos,
Vamos a las causas de justificación. Si esa persona que levantó la miga se encontraba en una situación de hambre absoluto, ¿sí? Y eventualmente se vio obligado a robar mercadería de consumo de alimentos para poder subsistir. ¿Se entiende? Lo que se denomina el hurto famélico, ¿eh? A donde hay una, una necesidad que justifica a nivel de uno de los elementos de la antijuridicidad. Está justificado porque no tenía otra alternativa para motivarse en la vigencia de esa norma y comportarse de una manera conforme a derecho, cumpliendo con el mandato de no robarás, no hurtarás. ¿Se entiende? Y el que roba o el que hurta, el Estado ya estableció en forma previa una escala sancionatoria para reaccionar en contra de esa conducta. ¿Sí? Siempre y cuando se determine autoría, motivación y aplicar en alguna medida una responsabilidad como reacción punitiva a esta conducta. Pero hay supuestos en los que el bien jurídico se afecta de tal manera desproporcionada, no como reacción del Estado, sino que la afectación es tal que produce una situación de estrépito particular en la afectación al bien jurídico que despierta o genera una mayor reacción punitiva del Estado. ¿Sí? Los delitos agravados por el resultado, que pueden coincidir o no con una condición objetiva de punibilidad, como vos lo planteabas. ¿Sí? Lo que ocurre es que acá estamos hablando de dos elementos distintos. La reacción del Estado a nivel del reproche, de la imposición de una sanción penal, y lo que habilita la reacción del Estado como condición objetiva de punibilidad. No, 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 es legal. Es legal. Sí, evidentemente tiene que tener una valoración judicial, pero tiene que tener elementos habilitantes dentro de la norma para poder ser aplicada. De lo contrario, no habría forma de crear un supuesto de castigo si no está definido, justamente por la vigencia del principio de legalidad, que lo estuvimos viendo con anterioridad. Y no, porque en definitiva, a ver, lo que usted me plantea como abuso de derecho por parte del Estado sería ni más ni menos que un acto injustificado, carente de valor jurídico, por lo tanto, nulo e inexistente, que puede producir un efecto, pero es inválido, con lo cual necesariamente tiene que ser corregido. ¿Por quién? Por el propio Estado. ¿A través de qué? De uno de sus órganos. O, claro, uno de sus poderes sería el Poder Judicial, sin duda. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entendió? No sé si terminé de responder a la pregunta que me hiciste. Bueno, la proporcionalidad está dada en la necesidad de determinar el justo medio aplicable al caso en concreto. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. La reacción de castigo o el ejercicio del poder punitivo del Estado a nivel de la imposición de la pena varía según circunstancias inherentes a la persona del imputado. Y después van a ver que esto quizá contradice lo que yo voy a mencionar a continuación, el derecho penal de acto y derecho penal de autor. Porque me explico. La inexistencia o existencia de antecedentes penales computables, computables son aquellas causas que han llegado al dictado de sentencia condenatoria. Estos son antecedentes que figuran en un listado que en el caso de la policía de la provincia se denomina planilla prontuarial. ¿Sí? En, mejor expresado como la grilla de antecedentes en los informes de estadística criminal o reincidencia que siguen a una persona durante su vida. ¿Está? Y acá también tenemos que distinguir aquellos que se hayan registrado durante el periodo de minoría de edad, antes de adquirir los 18 años, con lo cual una persona puede ser condenada, puede ser declarado responsable penalmente sin haber cumplido los 18, pero no son antecedentes computables a los fines de la determinación de una segunda pena.
Si una persona comete un robo a los 20 años, cumple una pena de 4 años y al quinto año, es decir, al año posterior al cumplimiento de la pena, comete un nuevo robo. Se podría pensar que el sistema penitenciario ha fracasado en su finalidad de resocializar a este sujeto. Y además que el sujeto no hizo una internalización, no incorporó a su habitualidad la normativa que establece una sanción en caso de que una persona sustraiga bienes ajenos, utilizando violencia o fuerza. ¿Sí? La existencia de este antecedente condiciona la posibilidad de aplicar el mínimo de la escala penal al nuevo delito. ¿Me siguen hasta acá? Y además, puede caber la posibilidad que a esta persona se lo declare reincidente, que esto trae consecuencias en la forma o en el modo de cumplimiento de la pena aplicada luego de la sentencia condenatoria. No puede acceder, si una persona ha sido declarada reincidente, la pena que debe cumplir lo debe hacer en su totalidad en la extensión del tiempo impuesto en esa determinación particular. Porque tengamos en cuenta que los delitos, salvo aquellos que tienen una escala única, como es la prisión perpetua, para el caso de los homicidios agravados, por ejemplo, tienen una escala penal que tiene un mínimo y un máximo, y dentro de ese rango el juez tendrá que determinar, a partir de pautas que le aporten las partes, cuál es la pena aplicable al caso concreto. Bueno, ese ya lo vas a ver con mayor detenimiento en la materia procesal penal, pero te lo contesto para que no quede en el aire. Evidentemente la pena se comienza a cumplir una vez que la sentencia se encuentra firme, es decir, que adquirió la característica de cosa juzgada. Todo lo que haya sido cumplido con anterioridad lo es en el marco de una medida cautelar privativa de la libertad. Que descuenta del tiempo de la pena a cumplir con posterioridad, la respuesta es afirmativa, porque si no, todo el tiempo anterior sería un tiempo perdido en perjuicio de la persona imputada, hoy condenado, luego de una sentencia condenatoria. Y para que vos tengas en cuenta, la sentencia firme, esto de que se le adiciona la palabra firme a una sentencia, te indica de que esa decisión judicial ya no admite posibilidad de revisión mediante la interposición de un recurso. ¿Se entiende hasta acá? Perfecto. Para completarte, una sentencia condenatoria solo puede ser revisada por vía del recurso de casación. Y resuelta esta, queda una instancia más que se denomina recurso extraordinario. Y hasta ahí se agota la vía recursiva. Ya no habría más. Y la instancia internacional ante la Corte Interamericana ya no es una vía recursiva en el proceso, sino una circunstancia de denuncia de afectación de alguna garantía que pueda llegar a generar responsabilidad internacional del Estado parte. Puede eventualmente hacerlo para modificar una decisión. Un caso paradigmático fue el caso de la señora Olga Díaz, en el cual se llegó a un acuerdo por unas circunstancias de defectuosa valoración de un delito en contexto de género del cual esta señora Díaz fue víctima. En, muy resumido, no voy a entrar en los detalles del caso porque no es materia de discusión ahora. El Estado argentino reconoció responsabilidad ante la Corte y firmó un acuerdo cuyo cumplimiento se comenzó a ejecutar ya hace un tiempo. ¿Sí? Sí, hace poco, un par de años. Sí. Hay un montón de sentencias condenatorias en contra de Argentina. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los casos que se usa mucho en el ámbito de concursos para selección de magistrados hasta hace un tiempo fueron los casos paradigmáticos como Tumbeiro y Fernández Prieto, que hablaban de las circunstancias de peligrosidad
y perfiles que podía presentar una persona, habilitando, supuestamente habilitando el uso de las fuerzas de seguridad en la intromisión al ámbito de privacidad de un sujeto, anulando todo derecho o garantía vigente que proteja de la ilegal o injustificada abordaje de las fuerzas de seguridad en un ámbito privado. ¿Sí? Si ustedes lo anotan y van a encontrar resúmenes en revistas jurídicas. Son interesantes para que los tengan en cuenta justamente porque estamos hablando de garantías. Hasta acá. ¿Satisfecho? ¿Hay alguna pregunta al respecto o podemos avanzar con lo que sigue? ¿Sí? ¿No hay? Esperen, quiero ver acá si en el Tumbeiro y Fernández Prieto. Bueno, claro, el caso Baez Sosa. Hay un tema ahí. Baez Sosa tiene en este momento un recurso de revisión por una de las personas condenadas, en el cual, ¿cómo? A la revisión. No actualicé la información. Lo último que yo tengo es que uno de los condenados quería introducir una prueba no valorada durante el juicio que de alguna manera influía en su postura exculpatoria. El único recurso, ahí está, Lucas Pertosi me aclara. Em, Respondo a tu pregunta, si se puede recurrir una vez más después de que la sentencia que ya haya quedado firme. Muy buena pregunta porque el único recurso que se admite contra una sentencia en estado de ejecución, o sea, ejecutoriada o en vías de cumplimiento, es el recurso de revisión, que incluso se puede interponer después de fallecida la persona respecto de la cual la sentencia produjo efectos. En el caso del derecho penal, una sentencia condenatoria que impuso una sanción, una pena de prisión a un sujeto. Supongamos que en aquel momento no aparecía una prueba que era fundamental para acreditar la inocencia de la persona acusada y que con el transcurso de los años, luego de haberse dictado sentencia condenatoria y que ésta haya pasado a la condición de sentencia firme, aparece esta prueba. Y es una prueba que hace cambiar la decisión eventualmente. Bueno, sí, eh, la única vía de revisión es l- eh, l- el recurso de revisión, justamente. Gracias. Claro, no, porque si la sentencia es absolutoria, por aplicación del beneficio de la duda o porque realmente se determinó que esa persona no participó en el delito que había sido objeto de la investigación y posterior juzgamiento, si aparece una prueba que lo vuelve a vincular, aplica el principio de ne bis in idem, que impide, y eso está dentro de esta unidad, impide el doble juzgamiento por el mismo hecho en contra de una misma persona. Ustedes lo van a encontrar en el libro como non bis in idem. Esto fue corregido por una cuestión de sintaxis como ne bis in idem. Quizás le genere algunos inconvenientes porque, ¿cómo? Es un principio constitucional, una prohibición de doble juzgamiento, ¿sí? ¿Cómo que pasó? ¿No lo entendió? No, doble juzgamiento no. Lo que pasa es que cuando una persona es declarada culpable y aparece una prueba exculpatoria que no ha sido incorporada al juicio, ha sido ocultada o lo que fuera, este, sí se habilita no un doble juzgamiento, sino una revisión de la cosa juzgada. No es que se habilite un nuevo juicio, se habilita la revisión de la sentencia para determinar que esa decisión judicial es equivocada en base a esta nueva prueba que se mantuvo oculta durante el proceso. Ahí sí, ¿me entiende? Esa es la diferencia con el principio ne bis in idem. Lo que le contesté al compañero, no hay manera de incorporarla al proceso para incrementar la pena o en el caso que haya prosperado el principio de la duda en favor del acusado, no se puede reabrir para volverlo a juzgar. No, acá estás mezclando situaciones porque las cuestiones de
La averiguación de la verdad es un derecho que tiene la víctima, pero eso es solamente para determinar si hubo participación en la comisión del hecho de un determinada o determinadas personas, pero inhabilita la imposición de una pena, justamente porque la acción penal podría estar prescripta. ¿Se entiende? Ujú. Bueno, evidentemente tendría, claro, desde la fecha del hecho, si transcurrieron 15 años, con posterioridad ya no hay posibilidad de que el Estado ejerza ningún proceso investigativo válido. Bueno, pero de todas formas, las circunstancias de la teoría de la participación criminal son otras. Lo que ocurre acá es que no le pueden asignar pena en caso de que lo encuentren responsable del hecho. ¿Se entiende? Porque la víctima o las víctimas, la víctima directa o víctimas secundarias, tienen el derecho y lo pueden ejercer a la averiguación de la verdad, como propone el compañero. Es cierto, esto existe. También habrá que ver si está prescripta o no la acción resarcitoria, ¿sí? Porque lo que se persigue, evidentemente, cuando se produjo una lesión a un bien jurídico, es el reclamo por daños, ¿sí? Pero es otro camino paralelo, ¿verdad? Incluso es más, en nuestra provincia desapareció la posibilidad de que las víctimas insten el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal. Esto se eliminó. Hay provincias que todavía lo conservan. Justamente porque el criterio del legislador o de los proyectistas del código era tratar de separar los ámbitos de discusión y de aplicación de la ley conforme reglas de procedimiento totalmente distintas. ¿Sí? Acá el profesor se puede exponer con mayor solvencia el ámbito porque él viene del ámbito del derecho civil. ¿Eh? Claro, es totalmente distinto. Sí. Antes existía la posibilidad de que las víctimas instaran el proceso civil dentro del proceso penal bajo las reglas del proceso penal, lo cual era un sinsentido, ¿sí? Acá, Paola, te contesto, ella pregunta, ¿eso quiere decir que no se puede impulsar el proceso civil dentro del proceso penal? Sí, la respuesta es así, no se puede impulsar el proceso civil dentro del proceso penal. Van por carriles paralelos separados. Bien. Nevis in idem, lo que acabo de explicar. ¿Eh? Ley penal en blanco y tipos penales abiertos. Bueno, acá necesariamente nos tenemos que meter en el elemento específico, porque como bien dije, hay un elemento genérico en el concepto de delito que es la conducta, que ya la vamos a desarrollar con mayor detenimiento, pero básicamente refiere a la exteriorización de la voluntad de un sujeto alterando, modificando en el mundo de lo fáctico su realidad circundante. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo ahora a ustedes, mientras hablo, los estoy llenando de conceptos, ¿sí? Y estoy alterando circunstancias de razonamiento, obligaciones de estudiar o lo que fuera. Y también estoy provocando la reacción por parte de los que me están viendo en el aula virtual. No, no, todavía no entré a eso. No, no, no. Sí, efectivamente, Analía, o es por la vía civil o por la vía penal, pero pueden estar las dos en paralelo, porque, a ver, parece que no quedó en claro el concepto. Las vías de reclamo, en el caso del derecho penal, no es que la víctima reclama, el derecho penal lo ejerce el Estado, lo ejerce el Ministerio Público Fiscal a través de la acción penal de la cual es titular. Sí, Graciela, son dos vías distintas. Lo que ocurre acá es que la víctima o sus deudos, en caso del fallecimiento de la víctima, son los titulares de la acción para hacer el reclamo resarcitorio por la vía civil. No lo hace el Estado. Y es optativo para la víctima. La víctima puede o no iniciar el reclamo civil. En el caso del derecho penal, las acciones penales, ya lo vamos a ver ahora cuando entremos a la unidad 4, son por regla general ejercitables de oficio, de manera obligatoria, por su titular, que es el Ministerio Público Fiscal, que representa a quién, a la sociedad en su conjunto, que es la afectada por la comisión de todo y cada uno de los delitos que existen en la realidad social. ¿Sí? También tenemos la tasa negra, es decir, el Ministerio Público Fiscal no tiene una estructura suficiente para cubrir
todos los delitos cometidos o a cometerse con posterioridad a ahora. ¿Se entiende? Pero aquellos que llegan a conocimiento de los fiscales deben ejercer promoviendo la acción penal, iniciando el proceso de investigación y posterior juzgamiento a las personas involucradas como presuntos responsables. ¿Por qué presuntos responsables? Porque durante todo el proceso penal rige un principio. ¿Cuál es? El principio de inocencia. Por más de que a ustedes, autores del hecho, los hayan encontrado en situación de flagrancia. ¿Qué significa flagrancia? Con las manos en la masa, cometiendo el delito. ¿Esa persona goza del principio de inocencia durante el proceso? Pues claro que sí, sí. La tasa negra son los delitos que no son denunciados o informados a la autoridad del MPA, o los no vistos, porque hay acciones, la generalidad de las acciones son acciones ejercitables de oficio. Luego están las acciones de instancia privada y las acciones privadas. Y la tasa negra aplica para las tres, ¿sí? Para aquellos que no querellan, para aquellos que no denuncian o para aquellos que no han sido detectados por el Ministerio Público Fiscal. ¿Está? ¿En qué consiste la tasa negra? Delitos que no llegan a conocimiento de la autoridad para ser investigados y sometidos a juzgamiento. ¿Hasta acá se entiende? Muchas veces hay casos en los que una persona denuncia la comisión de un delito y desde las unidades fiscales no se ejercita la acción penal. Y acá pueden ocurrir dos cuestiones, porque hay una facultad de disponibilidad en el ejercicio de la acción penal, que esto es de neta esencia procesal, o porque se sustraen de cumplir con su deber funcional, que esto es un defecto que lo coloca el titular del ejercicio de la acción penal en incumplimiento a los deberes de funcionario público. Es un delito esto, ¿sí? ¿Me aguardan un segundo, por favor? Bien, disculpen. Les decía que en estos casos que existen, eh, sí, puede llegar incluso hasta prescribir la acción penal. Y resulta que uno tiene una víctima reclamando y el Estado no activa y no se mueve. ¿Se entiende? Entonces, estas son las cuestiones a donde ve que el Estado, por retiro, no cumple con su deber, con su obligación. ¿Y esto genera responsabilidad estatal? Sí, sin duda. Sí, claro. Es un problema porque la estructura del Estado es tan grande frente a la voluntad de un ciudadano individualmente reclamando que es muy difícil poner en funcionamiento. ¿Se entiende? Y muchas veces el Estado también, lo que alguien me preguntó por ahí, reacciona de manera desproporcionada. Eso también es cierto. Existe, existió y en el tiempo reciente se verificaron situaciones semejantes. Pero bueno, esto es parte de la criminología y parte del ejercicio de una política criminal, que tiene algo que ver con el diseño de Estado de cada gobierno, cómo impone la reacción de las agencias de la fuerza para cubrir las divergencias sociales. Sí, sí. No, terminó convirtiéndose en una figura penal. Sí. Porque, por ejemplo, la desaparición de personas, la sustracción de niños y estas cuestiones eran en esencia delictivas. Lo que pasa es que el Estado no reaccionaba en aquel momento, reaccionó con posterioridad, ¿sí? Y eso trajo aparejado décadas de modificaciones en los criterios de cómo el Estado tomaba para sí el ejercicio de un proceso de investigación, hasta que se declaró como delitos de lesa humanidad a los cometidos durante este periodo de ejercicio del poder por un gobierno no democrático. ¿Se entiende? No, porque en definitiva claro, no prescriben, no devenga
no devenga cómputo del plazo de prescripción de la acción penal, justamente porque en esencia son imprescriptibles. Bueno, me aguardan un segundo. Bien, reanuda. Una pequeña interrupción, cuestiones administrativas. ¿Dónde había quedado? Perdón. Ah, bien. Ley penal en blanco, algo hablamos cuando hicimos referencia a el espacio de tiempo de el artículo 205 en el momento de la pandemia por el COVID. ¿Sí? La ley penal en blanco, a diferencia del tipo penal abierto, establece que la escala penal para delitos definidos o infracciones penales definidas por otra autoridad. El tipo penal abierto contiene la descripción de la conducta prohibida, pero dentro de un ámbito reglamentario que termina de completar ese marco de prohibición. Por ejemplo, las infracciones del derecho penal tributario se establecen ámbitos de punición de acuerdo a escalas de, por ejemplo, evasiones impositivas. De un monto determinado para arriba, en más, está dentro del ámbito de punición. En menos, podría ser objeto de sanción, pero fuera del derecho penal. Podría ser un ámbito administrativo sancionatorio, de tipo económico. ¿Sí? Por ejemplo, la primera sanción ante un incumplimiento en una obligación de pago, ¿qué es? ¿Cuál sería? La imposición de intereses hasta el momento del efectivo pago. ¿Efectivo pago de qué? Del capital y los intereses, porque si no, no hay cancelación alguna. Pero, por ejemplo, en materia impositiva se establece de que el sujeto obligado tiene dos ámbitos dentro de esta obligación. El primero, la de declarar el impuesto o la extensión del gravamen para que se aplique un porcentaje sobre el monto declarado, que es la alícuota, y a partir de la aplicación de esa alícuota, el resultado es el monto del impuesto a pagarle al fisco. ¿Sí? Determinado este monto, que puede ser por declaración del propio contribuyente o de manera oficiosa por el propio organismo de recaudación o organismo impositivo que antes se llamaba AFIP-DGI, hoy se llama ARCA, la persona queda en obligación de pago en un plazo determinado, vencido el cual genera aplicación de intereses, moratorios, punitorios, en fin. Pero si la sustracción del pago o la omisión de la declaración contiene un importe definido por el propio Estado dentro del cual se considera incurso en el ámbito de prohibición penal, está completo el tipo penal abierto por esta reglamentación que establece que, supongamos, aquella persona que deba, por decirlo, 1 millón de pesos en la omisión de declaración jurada, queda incurso en el delito de evasión fiscal o en la figura de evasión fiscal. Pero resulta que en un ajuste contable se determina que en realidad el impuesto omitido, no pagado, no era de 1 millón de pesos, sino de 950.000. Entonces no llega al ámbito de prohibición penal por reglamentación, porque se complementa de esta manera. ¿Estamos? Bien, perfecto. Acá están preguntando si se escucha alguien que me pueda decir en el chat.
Bien, continuamos. Sí se escucha, genial. Nos quedaba hablar que algo mencioné del principio pro homine. ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo leyó a esto? A ver, ¿qué te acordás? Con el constitucional lo da el doctor Camada, ¿verdad? A ver, ok, sí. Bueno, eso desde el modelo de Estado. Bien. ¿Algo más? Sí. O sea que la interpretación que debe darse a los supuestos de valoración normativa siempre tiene que priorizar la que sea más favorable a la persona y te completo el concepto, aquella que le reconozca en mayor extensión la vigencia de un derecho. Si está en dudas la restricción o la ampliación de derechos, se debe priorizar aquella que le reconozca en mejor o mayor extensión este derecho, a su favor siempre, no en contra. Si no sería un- una manifestación de un Estado gendarme o de policía en contra de la vigencia de un Estado garante de la existencia de derechos fundamentales. ¿Sí? Que esto es lo que se conoce como garantismo penal. ¿Está? Siempre la interpretación debe ser la más favorable a quién. Dice la Constitución al reo. En este caso sería a la persona acusada o sometida a proceso. ¿Sí? Y luego de impuesta la pena, ¿existe también la vigencia de estos principios? Sí, la respuesta es sí, porque en la etapa de ejecución de la pena, en el periodo de su cumplimiento, cualquier circunstancia que haga habilitar una interpretación en contra debe ser descartada. Claro, o que sea más perjudicial a las condiciones ya vigentes. Debería. ¿De legalidad? ¿Cómo? No, la reincidencia es una consecuencia jurídico-procesal en cuanto a la existencia previa de antecedentes computables, que produce un efecto, que lo dije recién, de que la persona no va a poder acceder en el último tercio de la condena a la libertad condicional. Va a cumplir hasta el último día la pena en situación de encierro. Eso es lo que establece. Le quita ciertos beneficios establecidos en la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, que si lo quieren anotar, es la 24.660. Sí. Sí, sin duda, sin duda. Porque acá no podemos hacer aplicación analógica ni uso de usos y costumbres, porque justamente el principio de legalidad que está definido por el positivismo jurídico establece que el derecho penal se ejerce con la ley vigente al momento del hecho. ¿Está? Siempre que sea más beneficioso. Exactamente. Esas son las, las excepciones. Está muy bien. Hasta acá estamos. Seguimos. Sí, la verdad que acá están hablando de un caso de un funcionario del gobierno actual, que en realidad no hay caso judicial todavía, con lo cual mal podría ser en opinar al respecto. Sí, sí, sin duda, porque la buena fe obliga a todos los sujetos procesales, y cuando me refiero a sujetos procesales hablo más allá de las partes, porque las partes son el organismo de acusación, la defensa, el imputado y eventualmente la víctima, que puede o no participar en el proceso penal. Y el juez. Cuando hablamos de sujetos procesales, tenemos a todos involucrados en esto. Y todos están obligados a actuar e interpretar de buena fe el- la extensión real del ámbito jurídico aplicable al caso. ¿Se entiende? Perfecto.
Acá ya hablamos. Bueno, esto, a ver, las escuelas. Nosotros tenemos que ver acá, no sé si ustedes la leyeron. A mí se me facilitaría muchísimo que las hayan leído. Sí, está un poco largo. Sí, pero a ver, ¿estudiaste nada? A ver, ¿qué viste? Sí. Acá, bueno, el Estado en el ejercicio de su faz punitiva ha pasado por distintos ámbitos de valoración de la realidad, ¿sí? Hubo periodos de mayor injerencia del Estado, hubo periodos en los que se retiró de la escena, hubo momentos en los que se consideraba la culpabilidad por medios de vida y no por hechos o actos. em, Se consideraban, esto muy a grandes rasgos, ¿no? Se analizaban, por ejemplo, a partir de escuelas de la criminología, características individualizantes del sujeto que hacían presumir una tendencia a la comisión de delitos. En esto, por ejemplo, el positivismo criminológico con las teorías de Ferri, Garófalo, Lombroso, establecieron determinados niveles de análisis del sujeto a partir de características. Exactamente un patrón que por similitud se repetía o estaba presente en determinadas fisonomías. Lo que ocurre acá es que podemos llegar al absurdo de castigar o incluir dentro de un ámbito sancionatorio a em, determinados ámbitos sociales identificados con culturas que presentan rasgos característicos. Por ejemplo, sí, acá lo están diciendo, portación de cara pusieron. Sí, más o menos lo mismo. Sí. Esto realmente es más libro que detenerse en la explicación. Yo la propuesta que les hago es cumplan con la pauta inicial de la primer clase, lean y después lo abordamos. Y prefiero avanzar con las cuestiones técnicas, si a ustedes les parece como propuesta. Sí les paso un aviso en el ámbito de la cátedra. Recién estábamos hablando con el profe Dani de que debemos ya fijar próximamente la fecha del primer parcial. Y a mí me gustaría llegar hasta, para respetar lo que pasó el año pasado, hasta antijuridicidad incluida dentro del primer parcial. Lo que ocurre acá es que antijuridicidad es la unidad 10, ¿sí? Y para esto nosotros tendríamos que avanzar con temas de contenido en algún momento de las clases prácticas. ¿Está? 13. Ah, acá hay un error en la numeración. Sí, la que dice autoría y participación es la unidad número 13. ¿Eh? Exactamente. Claro. No, no se asusten porque tampoco es que vamos a incluir una unidad nueva. Acá hubo un error en cuanto a la numeración correlativa de unidades. Error de tipeo. Sí, muchos dicen un error involuntario, que es una cuestión reiteratoria, ¿no? Porque si el error hubiese sido voluntario, ya no es un error, es mala fe, ¿verdad? Generalmente en el ámbito de los secretarios se suelen hacer actas diciendo que se deslizó un error involuntario y yo siempre me pregunto, menos mal, porque si hubiese sido voluntario estaríamos en un problema. ¿Eh? Bien, aguarden un segundo, aguarden un segundo. Seguimos. Validez de la ley penal. Cuando hablamos de validez de la ley penal, hacemos referencia a dos ámbitos. Al ámbito de validez temporal
y al ámbito de validez territorial o espacial. Bueno, es mejor decir espacial para abarcar todo lo que se denomina como territorio, espacio aéreo, el espacio marítimo. Ahora sí, ahí se escucha. Se había apagado el micrófono. Sí, perfecto. Bien, menos mal que me avisan. Les decía, acá el compañero planteaba, si nosotros cometemos un delito dentro del ámbito de la Universidad Nacional de Jujuy, intervendría en el proceso de investigación y juzgamiento la justicia federal. Claro, no hay dudas. ¿Qué pasa si el delito se cometiera en una embajada en un país extranjero? Es territorio nacional por extensión y correspondería la investigación y juzgamiento al Poder Judicial de nuestro país. Evidentemente sería justicia federal, no, no hay discusión alguna. ¿Sí? Acá tenemos que analizar dos artículos de la Constitución Nacional, el artículo 116 y el artículo 117. Después lo lee y lo conversamos. A ver, lea el 16, 116. Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Y el artículo siguiente qué dice? Ok. Pero además tenemos la Ley Nacional número 48 que establece cuáles son los ámbitos de ejercicio de la jurisdicción federal en ámbitos sometidos a al control, competencia y actividad del Estado Nacional. ¿Sí? La Ley 48. Bueno, esto es a grandes rasgos la distinción de los ámbitos de ejercicio de la jurisdicción.
no sé. A ver, ¿y este? Hola, hola. Ahí está. Les decía de que las aeronaves que tengan bandera argentina también tienen por extensión un ámbito territorial o espacial de vigencia de la ley argentina. Lo que ocurre es que también tenemos que ver lo que planteaba el compañero, el lugar donde el delito produce los efectos o, en su caso, aquellos delitos que no exigen la producción de un resultado, el lugar de comisión del mismo, donde se realizó la conducta o acción penalmente relevante. Vamos al ejemplo. Si nosotros tenemos, sí, o donde terminó de surtir efectos, correcto, muy bien la intervención. Pero vamos a un ejemplo. Nosotros tenemos acá al costado, será 20 metros del aula donde estamos dictando clase, un alambrado que es un cerco perimetral que divide la línea de propiedad de la Universidad Nacional de Jujuy respecto de la línea municipal que se considera la vía pública. Del alambrado hacia adentro, estamos dentro de jurisdicción nacional. Del alambrado hacia afuera, estamos dentro de jurisdicción provincial. ¿Ok? Pero resulta que hay una persona parada del alambre hacia allá en jurisdicción provincial con piedras en la mano que las arroja con intenciones de romper los vidrios de la ventana del aula donde estamos dictando clase. Y lo logra, rompe 3 vidrios. ¿Sí? Entonces podríamos analizar que esa persona se encuentra lanzando piedras hacia un edificio del Estado Nacional. Y resulta que logra romper 3 vidrios de ventanas. Pero pasa un patrullero de la policía de la provincia, lo ve en esta situación, lanzando piedras, rompiendo los vidrios, en situación de flagrancia, correcto, lo aprende, lo arresta y lo traslada a una comisaría. Bien. Y resulta de que le comunica el personal policial al fiscal de la provincia de que este sujeto estaba lanzando piedras, rompiendo las ventanas de un aula de la Universidad Nacional de Jujuy. Y el fiscal le promueve acción penal por el delito de daños. ¿Esto es válido? ¿Cómo? Ok. ¿Quién, para hablar de situaciones de validez, quién debería haber ejercitado la acción penal? ¿Quién tenía por ley la competencia para ejercer la acción penal e iniciar el proceso de investigación? ¿Cómo? Ok, pero el juzgamiento viene después de un proceso de investigación. El Ministerio Público Fiscal de la Nación, dicen acá. Ok, pero acá tenemos el MPA que tomó intervención, tomó cartas en el asunto y promovió una acción penal de daños en contra de la Universidad Nacional. Ok, entonces, ¿es válido? ¿Es inválido? En caso de que sea inválido, se anula el procedimiento. Podemos declararlo inválido e iniciar otro en el ámbito de la justicia federal, so pena de afectar inicialmente el principio que impide una doble acusación o doble juzgamiento por el mismo delito. Ok, por ahí vamos aclarando un poquito. Entonces, si el fiscal de la provincia promovió la acción penal y detecta que es incompetente porque corresponde a la competencia de el Ministerio Público Fiscal de la Nación, le deriva la causa al que estima competente. Pero ese fiscal puede o no aceptarla, ¿sí? En principio debería, porque la afectación al bien jurídico se produjo en un ámbito del patrimonio del Estado Nacional, que en rigor de verdad del patrimonio de la Universidad Nacional, que no es el Estado Nacional, es la Universidad Nacional, ustedes cuando estudien, claro, es un ente autárquico, correcto, sí. Pues
la misma circunstancia, porque nosotros estamos dentro de un ámbito territorial o espacial sometido a jurisdicción nacional. ¿Estamos? Ahí viene otro problema. Supongamos un ejemplo que yo suelo utilizar. Una persona que se encuentra regresando. ¿Todos ustedes fueron a La Quiaca o la gran mayoría conoce La Quiaca? No, bueno, La Quiaca es colindante con la ciudad de Villazón, que es la primera población de Bolivia. Están separados por un río. Y para pasar legalmente hacia el extranjero, uno tiene que atravesar un puente previo control migratorio y aduanero. ¿Ok? Perfecto. Por supuesto que hay personas que usan pasos clandestinos por el río. Pero bueno, resulta que está regresando hacia nuestro país una persona de nacionalidad chilena y se está acercando al puente por la ciudad de Villazón con destino a la ciudad de La Quiaca. Y hay un ciudadano argentino, del lado argentino, empuñando un arma y le dispara a este ciudadano de Chile. No compliquemos más, porque si querés yo te la complico, pero arma propia o impropia me propone. ¿Eh? Y lo debería haber matado con una piedra para considerar un arma impropia, ¿no? O lanzado un cuchillo y tener la puntería muy afinada como para darle muerte. Bien, tenía un arma de fuego que luego de ser disparada impacta en la persona de este ciudadano extranjero y le produce la muerte. Resulta que el disparo se efectuó desde territorio argentino y los efectos de ese disparo, del delito de homicidio, se producen en el extranjero. ¿Dónde? En Bolivia. Y te la compliqué porque es un ciudadano chileno. Entonces acá, ¿quiénes tendrían interés en investigar y juzgar este delito de homicidio cometido por un ciudadano argentino en territorio argentino cuyos efectos se producen en el territorio boliviano y cuya víctima es un ciudadano chileno? Qué problema, ¿no? O sea, el Estado de Chile tendría interés en tutelar, no debería aplicarse la ley chilena. ¿Por qué? O sea, no es un ciudadano que tenga una calidad especial. Se encontraba de tránsito y no estaba en Argentina, estaba en Bolivia. Venía hacia acá. Sí, pero no había entrado al territorio nacional. Aténgase al caso concreto, no le agregue aditamento porque va a terminar resolviendo cualquier cosa. Y eso se lo recomiendo hoy que es alumno. El día de mañana cuando sea abogado, aún más. Sí, la acción ya está descrita. Una persona que empuñó un arma desde el puente del lado argentino hacia un ciudadano que se venía con dirección a nuestro país, estando todavía en territorio de Bolivia, recibe el impacto de bala y se produce su muerte. Acá están muy activos en el chat. Algunos votan por la ley argentina, otros votan por la ley boliviana. Bien, pero a ver, ¿cómo? ¿Qué dice? Dice, sí, sí. Efectos que deban producirse en la... Bien, a su jurisdicción. Perfecto, muy bien, ya nos vamos acercando. ¿Dónde se cometió el delito? Ajá, ¿y el efecto dónde se produjo?
Por aplicación del principio de lesividad, el bien jurídico tutelado. Estamos utilizando el Código Penal argentino, el artículo 79. El bien jurídico involucrado en esto, la vida como bien jurídico, ¿dónde fue afectada? En Bolivia. O sea, los efectos del delito se produjeron en Bolivia. Perfecto. Pero además era un ciudadano chileno. Bien. Habrá que ver si Bolivia tiene la misma pauta normativa. ¿Sí? Entonces, evidentemente podría la policía haber prevenido respecto de esta persona que disparó el arma de fuego y le produjo la muerte a un ciudadano del otro lado del puente. ¿Sí? Lo aprende, lo somete a proceso en el territorio nacional. Y Bolivia disputa a esa persona y solicita la extradición del mismo porque afirma con buenos argumentos que el delito se produjo dentro de su territorio. Porque ¿a dónde ocurrió la muerte de este sujeto? En su territorio nacional. Evidentemente, en principio, estaríamos más inclinados a resolver el caso de discusión de jurisdicción a favor de Bolivia. Sí, no se trata de conveniencia, ¿sí? Se trata de aplicación de la ley en el espacio, ¿sí? De relevancia jurídica. Sí, ¿le querés dar esto, por favor? Muchas gracias. Llévatelo. Ah, para los alumnos. Ah, gracias. Pero estaba sin pila, ya se estaba quedando sin pila. Bien. ¿Se entiende hasta acá? Claro. Te lo complico más. ¿Qué va a pasar? Bolivia debería pedir la extradición de esta persona para someterlo a proceso dentro de su país, bajo las leyes bolivianas. Pero ahí claro, exactamente. Sí, es un caso similar. Sí. Y Chile podría reclamar por el principio de nacionalidad. Exactamente. Por eso se las compliqué desde ese lugar. ¿Se dan cuenta por qué hay que leer antes de venir a la clase? ¿No? Y no sacar la guitarra. ¿Eh? Pues si no, nos presentamos en el próximo Carnaval de los Tequis y vamos a andar muy bien. ¿Sí? Vamos. Sí, pero el proceso de aprendizaje y enseñanza se nutre de obligaciones recíprocas. ¿No? Bárbaro. Les pongo otras circunstancias. Supongamos que este ciudadano chileno viajaba en un avión de aerolíneas argentinas con destino a Brasil, saliendo desde Buenos Aires. Y en pleno vuelo, ¿eh? En aguas territoriales uruguayas, se le ocurre secuestrar el avión, ¿sí? Para obligarlo a bajar en Ecuador y pedir un rescate. Si no, le iba a empezar a dar muerte por la demora a los pasajeros que se encontraban dentro de esa aeronave, mientras estaba en vuelo. No, ¿cómo? Chileno. Y yo la tengo con los chilenos hoy, pobres. ¿Eh? Mm. Claro, bueno, pero ¿dónde se produce el secuestro? ¿Eh? Mientras estaba en aeronavegación, ¿sí? En espacio aéreo de aguas territoriales uruguayas. Ok,
secuestra el avión y obliga a que cambien la ruta aérea. Porque ese avión iba a Brasil y él lo desvía para Ecuador. Y los obliga a los pilotos a que transmita que él pide un rescate para liberar ese avión. Si no, le iba a dar muerte a los pasajeros. Ajá. Acá Graciela dice, si tiene bandera argentina, le corresponde a la Argentina. Ajá. ¿Todos votan igual o alguien vota distinto? Pero de, ¿y cuál aplica? El espacio aéreo era de Uruguay. Yo le puse que el momento del secuestro se produce mientras sobrevolaba espacio aéreo uruguayo. Claro. Entonces, ¿dónde se comete el delito? ¿En Uruguay? En el aire, dice. Bueno, ¿y qué pasa si este mismo supuesto lo sacamos de una aeronave y lo ponemos en un barco que circulaba por aguas internacionales, lo que se denomina alta mar? Bueno, no vayamos a eso, por favor, que perdemos todo. Bien. ¿Se dan cuenta cómo se abrió la discusión de la validez de espacial? Bueno, vamos a la validez temporal. Estos son disparadores porque ya estamos muy justos con el tiempo. Lo que les pido, chicos, por favor, lean. Es muy interesante. Acá ya se empieza a poner interesante la materia porque ya aparecen cuestiones muy prácticas. ¿Estamos? Sí, ya planteaste un caso. Perfecto. Bueno, ¿qué le pasa? Tiene cara así como de agobio. Sí, ¿no? Seguro está asustada. Se asustó con todo esto. Final abierto. No les quiero dar la respuesta porque después no van a leer. ¿Se entiende? ¿Qué principios están involucrados? Ya la compañera ya tiró uno. Bueno, vamos a la validez temporal relacionada con el tiempo. Y acá podemos hablar del principio de retroactividad de la ley penal, ultraactividad y la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa. Ya lo hablamos a esto. ¿Se acuerdan? El principio de legalidad que establece en el artículo 18. Bueno, nadie podrá ser sometido a proceso sino en virtud de una ley anterior al hecho que motivó el inicio del proceso. Si no hay ley anterior, no hay proceso alguno, no hay posibilidad de imputación, no hay posibilidad de someter a una persona a proceso. ¿Qué quiere decir? Que el Congreso de la Nación tiene que haber dictado una ley que determine que esa conducta está prohibida y tiene una escala sancionatoria en caso de que ocurra. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien. Esto en el ámbito temporal. La ley rige desde el momento de su sanción, desde el momento de su promulgación, hacia el futuro. Bueno, ya vamos con las cuestiones más técnicas, finitas, etcétera. Esto aplicando el Código Civil y Comercial. Correcto. Lo que ocurre es que acá tenemos que distinguir que la promulgación o la entrada en vigencia de una ley puede estar diferida por la propia ley. Por ejemplo, la recientemente sancionado régimen penal juvenil, que va a comenzar a regir o entrará en vigencia plena a partir del día 5 de septiembre del año 2026. Ya es ley.
pero no es aplicable todavía. ¿Se entiende? Porque no entró en vigencia. Porque tiene un programa de implementación que tiene que estar acompañado de capacitaciones previas, dotación de presupuesto, formación de personal, la interrelación de instituciones involucradas, sin duda, porque no es solamente el Poder Judicial. ¿Mm? Hay un montón de actores involucrados en la puesta en vigencia de esta ley. Claro, exactamente. ¿Mm? Y en el medio tenemos la discusión de estas circunstancias de las amenazas de uso de armas en los colegios, que dispararon una nueva discusión respecto a poder o no aplicar esta ley. La respuesta es negativa, 5 de septiembre recién. Sí, bueno, sí, sí, porque hay un ámbito de prevención, ¿sí? Que le corresponde a las fuerzas de seguridad. En el caso de nuestra provincia, la policía de la provincia. Sí, un cartel. Detector de metales. Mira. Y los padres reaccionan, porque ¿por qué me van a requisar la mochila de los chicos? Y bueno, ahí está la discusión de la intromisión en el ámbito de la privacidad de cada individuo, claro, sin duda. hay una tendencia, que yo la veo en noticias del extranjero, de escuelas de niveles iniciales y medios que están prohibiendo el uso de estas tecnologías, ¿sí? O lo limitan. Claro. ¿Usted es docente? Ajá. Se les reintegra. Sí, está bien, claro, claro. Bueno, hay materias y determinadas instituciones educativas que el uso de ordenadores eh, son propios del desarrollo de la actividad educativa. Y sí, claro, sin duda. Es así. Ya se quedó sin batería esto. Bueno, estamos a 18 minutos. Hacemos un pequeño cierre. Yo lo que quiero que ustedes vean es lo siguiente. Tanto la unidad 4 como la 6 corresponden, la unidad 4 a las escuelas de derecho penal y la unidad 6 a la evolución histórica. Les pido encarecidamente lectura previa y discusión posterior para los temas que sean de discusión. La unidad 5 también tiene una lectura previa que no se dio en el caso. Nos quedaría presentar estos supuestos de validez personal, porque retroactividad y ultraactividad lo hemos hablado en clases anteriores. Yo creo que esto lo podemos tener ya por visto. Y la validez temporal y la validez espacial por aplicación de los principios está abordada desde el ejemplo, pero no desde la teoría. ¿Sí? Entonces, hagamos ese ejercicio para que la próxima clase le dediquemos 40 minutos y demos por agotado esto y ya pasamos directamente al concepto total de delito y los elementos. Sí, Daniel. Bien.